Así que, Daniel, ¿estás listos para grabar? Buenos días a todos. Hoy en la sesión nos acompaña el doctor Nicolás Franco, residente del Hospital Josep Trueta, que nos va a hablar de un tema específico y muy interesante, que es la diseminación perineural de los tumores de cabeza y cuello. Así que, buenos días y cuando desees, Nicolás. Bueno, muy buenos días a todos. Soy Nicolás Franco, residente de radiodiagnóstico, segundo año del Hospital Josep Trueta, y pues el tema que quiero comentar el día de hoy es la diseminación perineural de los tumores de cabeza y cuello. Aquí tenemos un organigrama de los aspectos que quiero tocar el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar un poco con la definición. Si bien hay discrepancia con estos dos conceptos, también algunos autores prefieren el segundo. Primero, pues habla de invasión y el segundo de diseminación. La invasión es un término un poco más histológico porque hace referencia a la invasión de células tumorales en cualquiera de las capas del nervio, puede ser el epi, el peri o el endoneuro, y o contacto de unas células tumorales que estén adyacentes al nervio y que invadan alrededor del 30% de su superficie. Esto no lo vemos en el día a día en las pruebas de imagen. Lo que sí vemos es la diseminación, el concepto de diseminación perineural, que básicamente traduce lo mismo, invasión de células tumorales en un nervio, pero que son macroscópicamente visibles en las pruebas, en las pruebas de imagen. Entonces ese es el término digamos que nos compete más, aunque algunos autores lo usan los dos de forma discriminada sin hacer diferencia entre los dos. En cuanto a la fisiopatología, bueno, sí, voy a tocar un par de conceptos. Hay varias hipótesis, algunas ya descartadas, como las primeras tres, donde se hablaba inicialmente que había diseminación por canales linfáticos asociados a los nervios. Otra que proponía que la vaina del nervio era un trayecto de un camino de menor resistencia que favorecía la diseminación tumoral a través de ellos, pero bueno, estas hipótesis ya no son válidas. Ahora lo que se ha visto es que es un proceso molecular en el que incluyen una interacción bidireccional, tanto en el tumor como en el microambiente nervioso. Eh, el tumor, por medio de producción de factores neurotróficos, factores de crecimiento neuronales, que lo que hacen es favorecer la diseminación, y el nervio, porque hay ciertos receptores en los cuales pueden actuar estos factores neurotróficos que producen las neoplasias. También se ha visto que hay producción de metaloproteasas, que lo que hacen es desestructurar o destruir la vaina que recubre el nervio, y con esto pues se facilita la diseminación. Entonces, el conjunto de todos estos procesos es lo que favorece. También hay que tener en cuenta que hay tumores que tienen mayor predisposición y localizaciones que también nos predisponen más a que se presente la diseminación perineural. Eso nos lleva un poco pues a la epidemiología. Eh, es un rango muy amplio porque algunos estudios hablan del 2 hasta el 80%, pero pues depende básicamente de varios factores. Uno, la localización del tumor, donde está localizado el tumor primario, porque hay espacios en los que hay nervios, como por ejemplo la fosa palatina, el caude Merkel, el seno cavernoso, que son trayectos directos de algunos pares craneales, o espacios que favorecen por su cercanía con las estructuras nerviosas la diseminación, es el espacio masticador, el espacio la orofaringe y el espacio parotidio. Siempre que veamos un tumor en estas localizaciones ya nos debe despertar una alerta de ir a buscar la diseminación perineural, porque con bastante probabilidad la vamos a encontrar. Luego, el subtipo histológico pues también influye mucho. El grosso de los casos está relacionado principalmente con el carcinoma escamoso de cabeza, cuello, mucosas o piel, no porque tenga una predisposición individual por sí mismo a presentar diseminación perineural, sino por su incidencia, por su predisposición individual, perdón, por su prevalencia global, más que por su predisposición individual. Entonces, se cree que está entre un 20-30% y un 80% de los casos, y dentro de los tumores de los carcinomas escamosos, los que mayor predisposición individual tienen para presentar diseminación perineural, pues son los de cavidad oral y laringe, que por sí solos tienen una predisposición individual de una incidencia del 30%.
Luego, el carcinoma adenoide quístico es menos frecuente que el carcinoma escamoso y tiene una predisposición individual mucho más alta. Esto se ha visto que entre algunos casos de 30 a 90, pero tiene una media de 60%. Se ha relacionado principalmente porque el carcinoma adenoide quístico pues, produce una molécula de adhesión que está presente en el 90% de los casos y esto es lo que favorece la predisposición a tener más diseminación. Los carcinomas de los conductos salivales son también muy importantes por la localización y su cercanía y su vecindad con los diferentes nervios y por sí solo también tiene una incidencia de diseminación e invasión perineural que llega al 70% en algunos casos. Por último, el melanoma clásico, que aunque es poco frecuente entre los melanomas, también tiene una alta tasa de diseminación perineural, que puede llegar al 50%. La clínica es importante porque la clínica nos puede también despertar o activar una alarma de que en este paciente, en este estudio que estamos viendo, el paciente puede tener diseminación perineural. Esto aunque el 40% de los pacientes son asintomáticos. Pero, pues, digamos, hay afectaciones en particular que están relacionadas con ciertas raíces nerviosas, como ver en esa tabla, que nos indican la posible afectación de esta. Como síntomas generales, pues puede haber dolor, parestesias, entumecimiento y debilidad motora de los músculos. Y pues aquí pongo un par de ejemplos de cómo sería, qué síntoma vería y con qué podríamos asociarlos. Si hay debilidad de los músculos de la expresión o afectación de la sensibilidad facial, pues podemos pensar directamente en el séptimo par craneal. Si hay debilidad de los músculos de la masticación, anestesia del mentón, del labio inferior eh, podemos pensar en la rama mandibular del nervio trigémino. Si hay afectación sensitiva de la frente, pues podemos pensar del nervio oftálmico o una anestesia de la media cara, pues el nervio maxilar. En cuanto a la técnica de imagen, tenemos diferentes opciones de prueba, pero el gol estándar, pues en estos casos es la resonancia porque tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Hay diferentes secuencias que se pueden utilizar y se adaptan pues, de acuerdo a las máquinas que con las que cuenta el centro, pues a las preferencias de cada radiólogo, pero en general, aquí pongo en esa tabla las más frecuentes y lo que nos permiten ver o las más útiles, y también hablo por otro lado de las que utilizamos en nuestro centro. Siempre pues se debe utilizar el plano axial, sagitario y coronal porque nos permite hacer un seguimiento de todo el recorrido del nervio y tenemos diferentes secuencias como las potenciadas en T1 sin contraste. Estas nos permiten principalmente ver cuando hay afectación de los planos grasos o en los casos de los signos indirectos que comentaremos un poco más adelante, vemos los signos de denervación muscular crónica. Luego tenemos saturación T1 con contraste, saturación grasa. Al haber la saturación grasa podemos ver un poco más los rasgos patológicos, pero tiene la desventaja que pueden haber mayores artefactos en las interfaces de aire-hueso y esto nos puede dificultar la visualización de hallazgos patológicos. Algunos autores proponen hacer T1s contrastados sin saturación grasa, pero también tiene la desventaja que al no quitar la grasa y verla más o menos la misma intensidad que el contraste, pues se puede pasar desapercibido. Aunque se comenta que las estructuras patológicas que tengan afectación, pues van a brillar un poco más que la grasa y las podemos ver como lo que se denominaría el Evil Gray. Y pues las secuencias T2 con y saturación grasa, pues también nos pueden utilizar. En nuestro centro nosotros utilizamos un T1, una secuencia potencial de T1, un T1 Dixon y un STIR en los planos axial, sagital y coronal. También el protocolo incluye que tienen que hacerse secciones finas entre 0,5 y 8 milímetros con un field of view pequeño para poder tener más detalle. Esto es importante a la hora de seleccionar pues, el protocolo del estudio del paciente porque si ya tenemos la sospecha, podemos enfocar mejor la protocolización del estudio e identificar más fácilmente cosas que pueden ser muy difíciles de ver. Las demás pruebas, como la tomografía y el PET-TAC, pues son pruebas complementarias. El TAC, en algunos casos, nos permite ver también la afectación de los planos grasos
pero nos sirve más para ver pues, los cambios más crónicos, erosión ósea, el ensanchamiento de los forámenes por donde pasan los nervios y pues para guiar procedimientos. El PEC-TAC tiene también, pues, nos sirve para hacer un estadiaje, para hacer o restadiajes, pero tiene pues, las desventajas que tiene poca o baja resolución espacial, eso nos dificulta en los casos donde hay enfermedad de pequeño volumen. También pueden haber muchos artefactos en los pacientes que han recibido tratamiento o porque hayan estructuras fisiológicas que capten más o incluso, incluso neoplasias que no capten tanto, como por ejemplo lo que es el adenoide quístico no suele tener una captación en el TAC, entonces puede pasar en el PEC-TAC y puede pasar desapercibido. Los aspectos generales a tener en cuenta cuando valoramos la diseminación, primero tenemos que tener en cuenta la dirección. La dirección puede ser en dos sentidos, o sea, retrógrada o anterógrada, siendo más frecuente la retrógrada, o sea, el tumor, la diseminación que se aleja del tumor hacia los tejidos más profundos en dirección al troncoencéfalo. Es el patrón de diseminación más frecuente. La afectación puede ser continua, en continuidad a la localización donde está el tumor primario, pero también puede tener un patrón de lesión saltatoria, o sea que podemos ver lesiones muy lejos del tumor primario y también pues, nos indican la diseminación. Las estructuras que mayormente se ven afectadas, esto por su gran tamaño y ramas que tienen en la inervación de la cabeza y cuello, pues son el nervio, el par craneal trigémino y el facial. Y del trigémino, los que más se ven afectados, pues son las ramas B2 y B3 por ser la localización donde, digamos, se centra la mayoría de los tumores del cuello. Hay puntos de control importante y puntos de interconexión importantes que son los que tenemos que ir a buscar sistemáticamente para poder identificar la diseminación perineural. Ellos, la fosa pterigopalatina, el seno cavernoso, el foramen oval, el foramen redondo, el foramen orbitario, el foramen esteromasticeo, todo esto porque tienen planos grasos que van asociados a las estructuras nerviosas que pasan por ahí y nos pueden hablar sobre la diseminación. Y también hay ciertos puntos de interconexiones importantes, como son la del nervio petroso superficial mayor o el nervio auriculotemporal, porque son puntos de interconexión entre el nervio trigémino, ramas del nervio trigémino y el nervio facial. Los hallazgos radiológicos, tenemos signos indirectos que están los que vemos por la afectación tanto de los nervios como los tejidos adyacentes a los nervios, como puede ser la obliteración de las almohadillas grasas. Este creo que es uno de los signos que con mayor frecuencia se ve y que se ve de forma más temprana y que nos pueden orientar a la diseminación perineural. Y luego, pues, el realce y el engrosamiento de los nervios propios, pues, de la infiltración. Ya más crónicamente podemos ver el ensanchamiento y la erosión de los forámenes, que se puede ver, pues, eso, como ya comentaba, en el TAC, y afectación de los tejidos profundos asociados a las estructuras nerviosas. Como signos indirectos, lo que vamos a ver es lo que se produce a nivel de la musculatura cuando hay afectación de nervio, que es los signos de denervación. Esto principalmente en los músculos masticatorios y los músculos de la lengua, o las ramas también que se afectan principalmente. Se ve en diferentes fases de acuerdo al tiempo de evolución, menos de un mes, entre 12 meses y 20 meses y mayor de 20 meses. Digamos, es más fácil identificar los de la fase aguda de la crónica que en la fase aguda y subaguda porque son muy similares. En la fase aguda podemos ver una hiperseñal en T2, que básicamente es edema con un músculo aumentado de volumen. Y en la fase crónica ya lo que vamos a ver, persiste el aumento de la señal en T2, pero también lo vamos a ver en T1. Y esto es porque ya hay una infiltración grasa y vamos a ver pues atrofia del músculo comparativamente con los de contralateral. Aquí vamos a revisar algunos aspectos de la anatomía pues, y los puntos clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar. Vamos a empezar por el nervio trigémino. El nervio trigémino tiene un recorrido bueno, que sale a partir de la protuberancia, pasa por, sigue su recorrido por el seno, sí, es por el, perdón,
Vale, sigue su recorrido hasta llegar al Cabo de Merkel, pasando por el seno cavernoso, y aquí pues tenemos, se produce el ganglio del trigémino, de donde salen las tres ramas principales del nervio trigémino. Vamos a empezar con la primera, que es el nervio oftálmico. Este sale del seno del, foramen, del seno de Merkel a través del orificio orbitario superior, sigue un trayecto por el techo de la órbita, va acompañado de un plano graso y termina su salida por el orificio orbitario superior, que está por encima de la órbita. Aquí hay dos planos grasos importantes. Uno es el que acompaña a todo el nervio en su trayecto por el techo de la órbita, y el otro plano graso que podemos ver es el que se ve pues, a la salida del foramen orbitario superior, que lo vemos más relacionado, o sea, se relaciona directamente con la rama que va hacia la rama terminal frontal, y está asociado pues también con el músculo elevador del párpado superior. Estas son unas imágenes para mostrar cómo se ven los planos grasos asociados a la rama oftálmica. Como había comentado, pues al seguir su trayecto por el techo de la órbita, va acompañado de este plano graso que lo podemos ver tanto en el TAC como en la resonancia, y este otro plano graso que vemos en la figura B con la flecha corta, que es el que se asocia a la salida del orificio orbitario superior. En este corte axial también podemos ver lo que serían los planos grasos normales asociados a la salida del nervio por el foramen orbitario superior, y aquí lo vemos pues por encima del nervio elevador del párpado superior en este corte de T1 de resonancia, pensando en T1 de la resonancia. Este es un ejemplo de una afectación de estos planos grasos. En las primeras imágenes, la A y la B, podemos ver cómo se ha obliterado los planos grasos en la salida del orificio orbitario superior. En este corte coronal lo vemos mejor. La flecha negra sería lo que es un plano graso normal, y la flecha blanca pues la afectación del plano graso, y si vemos pues también que se comprobó con la resonancia, vemos cómo se afectaba tanto el plano graso asociado al, al, en la salida del nervio oftálmico como el músculo elevador del párpado superior. Que se veía cómo se extendía toda esta diseminación dentro, afectando el plano graso que acompañaba al nervio dentro del trayecto por el techo de la órbita. Otro caso que como ver, pues es afectación antes de entrar al orificio orbitario superior, como en este caso, en una secuencia potenciada en T1 por la flecha amarilla, donde se ve comparativamente con el lado contralateral cómo hay una obliteración del plano graso, y esto también es indicativo de diseminación. Y este otro corte en unas secuencias con contraste, vemos como hay un engrosamiento del nervio oftálmico, y como también tiene un aumento de la señal. Y aquí lo vemos en un corte ya un poco más anterior, por encima del nervio, del músculo recto superior del ojo, se ve un poco engrosado, se ve con un aumento de la señal. Esto también todos indicativos pues, de diseminación perineural por el nervio, por la rama oftálmica del nervio trigémino. La segunda rama pues, a valorar será el nervio maxilar. Este también tiene un recorrido saliendo del cabo de Merkel por el seno cavernoso, va lateralmente, inmediatamente debajo de la rama B1, y tiene su salida por el foramen redondo hacia la fosa pterigopalatina. Aquí pues da el ganglio pterigoideo, y da algunas ramas, una rama cigomática, una rama palatina y una rama pterigoidea. Luego continúa su recorrido, previamente a continuar ese recorrido, aquí en la fosa pterigopalatina hay un plano graso que atraviesa y luego sigue su recorrido pues, por el suelo de la órbita, por el orificio orbitario inferior, pues, para terminar saliendo, para terminar, terminar saliendo como el nervio orbital inferior. Aquí hay dos planos grasos también importantes que debemos valorar. Uno es el que se encuentra directamente en el orificio orbitario, a la salida del orificio orbitario, que sería la grasa, lo que se denomina la grasa preantral, y el otro es la grasa retroantral, que es la que se ve la fosa pterigopalatina previo a la entrada del nervio por el orificio orbitario inferior.
En esta imagen, en la imagen A, vemos una obliteración del plano graso a la salida por el orificio orbital inferior. Y aquí también vemos dentro del seno maxilar, en la pared anterior, un pequeño componente de tejidos blandos que en las secuencias de resonancia, la secuencia T1, podemos verlo como la obliteración del plano graso que se extiende hacia, hacia el seno maxilar y como este componente de tejidos blandos en signo, con signos de, o sea, como signo de diseminación perineural. Y en esta otra secuencia lo que vemos es que también hay una afectación de la fosa palatina, se ve la obliteración de la grasa, un aumento aquí de la densidad, comparado con lo que sería pues la normal. En el estudio de resonancia, pues vemos eso, vemos la obliteración de toda la fosa palatina en esta secuencia T1 con la caída de señal eh, y la obliteración de los planos grasos. En este mismo paciente, pues en el corte axial de la tomografía se veía como comparativamente con el contralateral, pues estaba obliterado todo este plano graso. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso pues más afectación en la imagen, en la primera imagen, en la figura A, vemos cómo hay una obliteración del plano graso en esta secuencia potencial en T1 marcada con las flechas blancas versus lo que sería normal eh, marcado con la flecha amarilla. Y aquí un caso diferente en el que vemos, perdón, en este mismo caso vemos que tras la administración de contraste hay una captación patológica de todo el trayecto del nervio maxilar durante su recorrido por el orificio orbital inferior, incluyendo la fosa pterigopalatina e incluso yendo hacia el seno cavernoso. Todo esto marcado por las flechas blancas, que sería el nervio oftálmico, aquí la fosa pterigopalatina, la flecha blanca gorda, y luego, pues, en este otro corte vemos como por la flecha amarilla ya hay signos de diseminación hacia el seno cavernoso. Luego tenemos la rama mandibular. Esta tiene su particularidad porque tiene, pues, tiene una inervación mixta, sensitiva, motora, y no sigue el trayecto de las ramas B1 y B2, porque esta no pasa por el seno cavernoso, sino que directamente sale del Cabo de Merkel por el foramen oval. La rama sensitiva sale de la parte inferior del ganglio trigeminal y la rama motora ingresa por debajo del ganglio trigeminal y se unen a la sensitiva previamente a su salida por el foramen oval. Luego, pues va a entrar directamente, va a entrar directamente a la fosa infratemporal y aquí va a dar diferentes ramas. Da la rama alveolar, da una rama lingual, va a dar una rama también la alveolar inferior y la lingual, digamos, que son las más importantes. Para los planos grasos asociados a la rama maxilar, vamos a ver dos planos grasos principalmente. Uno, que es el más grande, que es el que está asociado a su salida por el orificio mencionado, porque aquí da también la rama alveolar, que entra por la parte anterior de la cara interna de la rama mandibular, por el orificio alveolar, para salir y dar la rama mentoniana. Esta rama, pues, en esta rama se asocia, vemos el plano graso asociado, que es uno de los planos más grandes que vamos a ver asociados a esta rama, y el otro, pues, va a estar en el orificio mentoniano, que son los dos planos grasos que podemos ver. En la primera imagen, que es la imagen A, vemos cómo hay una obliteración del plano graso, pero está asociado, pues, a un tumor en el trígono retromolar que se extendía hacia la rama alveolar. En las imágenes de la secuencia, en la B y la C, vemos en otro paciente cómo hay un hallazgo tenue, que es la obliteración del plano graso que se ve aquí en la flecha larga, en la salida del orificio mentoniano, que se vio pues, en esta secuencia de T1 como pues, la obliteración grasa. Y este otro caso, vemos cómo hay una afectación de la médula ósea grasa de la rama mandibular, que se había visto en el TAT, pues, con la obliteración de este plano graso. Tanto pues, en la resonancia como en la tomografía, en muchos casos, en estos puntos claves podemos valorar pues, o nos puede dar indicios de una posible diseminación, porque podemos ver, como en los ejemplos anteriores, en este podemos ver cómo se ve el plano graso normal y cómo se vería el plano graso afectado, y esto ya nos orientaría pues, para hacer un estudio más dirigido en caso de que nos encontremos como
por primera vez con un caso así. Este es otro ejemplo de una afectación de los planograsos asociados a la rama mandibular. Aquí vemos cómo en esta secuencia T1 se oblitera el plano graso comparado con lo que sería el plano graso normal, la flecha amarilla. En esta secuencia en esta secuencia de Dixon de T1, perdón, vemos cómo hay un aumento de un aumento de la señal en aquí directamente en el nervio velar, en la salida, pues, perdón, el nervio mentoniano, en la salida por el foramen mentoniano. En este mismo caso, pues, se ve cómo se completó las secuencias y se ve cómo hay una afectación o una extensión de la afectación perineural en el foramen oval que afecta todo el nervio. En cuanto pues, al nervio facial, tiene un componente sensitivo, tiene un componente motor, sigue su trayecto pues, por la parte anterior de la unión pontoseverosa para entrar directamente al conducto auditivo interno y pues tener tres segmentos, dividirse en tres segmentos que son el segmento mandibular, segmento temporal y el segmento, perdón, vale, para dar las tres segmentos del nervio facial, el laberíntico, el timpánico y luego continuar con el mandibular. Cada uno de ellos, pues el laberíntico recorre la parte lateral del temporal, va a terminar con el ganglio geniculado y va a tener como rama distal el nervio petroso mayor. La rama timpánica continúa su recorrido lateral a la ventana oval y va a dar como ramas terminales la cuerda del tímpano y el nervio mastoideo. Luego continúa su recorrido pasando por la cápsula óptica para salir como el nervio mandibular por el foramen estilomastoideo hacia el espacio masticador. En el caso de los planos grasos asociados al nervio facial, pues podemos ver el más importante, pues es el orificio estilomastoideo, que es donde los tumores que se encuentran en el espacio masticador pueden invadir y afectar principalmente, y lo podemos ver como en este primer plano, en esta tomografía, cómo se ve en la flecha larga, marcada por la flecha larga, una afectación del plano graso en el foramen estilomastoideo versus lo que sería pues, el plano graso normal. Y aquí también tenemos otro ejemplo de un paciente diferente, de un tumor del espacio masticador que afecta el plano graso del foramen estilomastoideo, aquí marcado por la flecha blanca, y pues aquí en el contralateral veríamos lo que sería el plano graso normal. Y en esta otra secuencia pues vemos algo similar. La flecha amarilla nos muestra la obliteración del plano graso versus pues lo que sería pues el plano graso normal. En cuanto a los signos indirectos, como he mencionado, básicamente lo que vamos a ver son los signos de denervación del músculo, que los podemos ver en una fase aguda, subaguda o crónica. En la fase aguda podemos ver un engrosamiento del músculo con un aumento de la señal, que también se ve en las secuencias con contraste, como sería esta primera, la imagen de la A. Y luego, según va evolucionando, pues vamos a ver que también empieza a haber un aumento de la señal en las secuencias T2, esto ya por la sustitución grasa, y aparecen los signos de atrofia. Como vemos, pues en estas otras dos secuencias, donde en la imagen B vemos un aumento de la señal que persiste, y en la imagen C vemos como ya empieza a haber sustitución grasa, y comparativamente con los músculos contralaterales vemos que ya hay una pérdida de volumen de los músculos de la masticación. Esta tabla la puse para recordar pues, cuál es el plano en el que debemos valorar cada raíz nerviosa y cuál es el foramen graso o la almohadilla grasa a valorar que está asociada pues, a esta raíz nerviosa. Esto pues a modo de resumen para tenerlo en cuenta cada vez que nos encontremos ante un caso
porque son los puntos críticos que nos pueden hablar que estamos ante un caso de diseminación perineural, como mencionamos, por ejemplo, para el nervio facial, el foramen estilomastoideo, para las ramas DB3, pues el foramen mentoniano superior, el foramen mandibular, el foramen oval también. Para raíces B1 y B2, pues la B2, los panorasmos más importantes son el retroantral y el preantral en la fosa palatina, y para B1 y B2, pues asociado al orbicular y la musculatura del párpado superior. Y esta diapositiva para comentar pues, las intersecciones claves que nos pueden hablar de diseminación, aunque lo que estamos viendo pues no nos parezca que pueda ser acorde. Por ejemplo, porque una de las intersecciones que con mayor frecuencia se ve afectado es el nervio auriculotemporal. Esto es una conexión entre el nervio facial y el nervio trigémino a través de la rama B3 a nivel de la parótida. Todos los tumores que afecten la glándula parótida pueden tener una diseminación retrógrada y directamente pues afectarnos las ramas B3. Lo mismo pasa pues a nivel de la cuerda del tímpano, que también es digamos que también es otro punto de intersección importante asociado también a los tumores de las glándulas salivales que nos pueden hablar de diseminación retrógrada. Puede haber una afectación de, del, o los tumores que se encuentran en la cavidad oral que tengan una diseminación retrógrada y afecten pues también la cuerda del tímpano. El nervio superficial mayor también, asociado al ganglio geniculado y asociado a la rama de auriculotemporal también, pues es un punto de intersección clave para la diseminación perineural. Y pues los puntos anatómicos claves a recordar, los mencionados, y los forámenes también, los mencionados previamente. Y ya para terminar, pues como conclusiones, pues es importante tener un conocimiento de estos puntos claves o puntos de intersección y los planos grasos para poder identificar los cambios cuando estén presentes. También es importante tener un contexto adecuado, un contexto de historia clínica, un contexto de sintomatología si el paciente la tiene, un contexto del tipo histológico del tumor, la localización, y es importante tenerlas en cuenta al momento de realizar la protocolización de los estudios en estos pacientes, porque podemos ir más dirigidos a valorar la presencia de diseminación perineural. Y pues por último, que al ser una patología también en muchos casos se encuentra subdiagnosticada, precisamente porque la pasamos por alto, pues es importante tener siempre la alerta ante cualquier paciente que tenga factores de riesgo para presentar pues este tipo de diseminación. Y pues aquí está la bibliografía utilizada para la presentación. Muy bien, muchas gracias, doctor Nicolás. Realmente, primero de todo, felicidades. Una magnífica presentación, muy específica. Has entrado mucho en los detalles, muy docente, con todas las imágenes, todos los esquemas. Mientras tanto, esperamos a que se aparezcan algunas preguntas en el chat, que veo que de momento no hay ninguna. Me gustaría presentarles a nuestros tres expertos que nos acompañan hoy. Doctora Eloísa Santos, el doctor Antoni Revert y la doctora Almudena Pérez. Y ahora aprovecharemos unos minutos para darles el turno de palabra, o si quieren añadir algo, o hacer una pregunta, o comentar sobre la presentación. Primero de todo, si te parece, doctora Eloísa Santos, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo lo primero quería darle la enhorabuena al doctor Franco. Me parece una ponencia muy difícil para un residente. La ha enfocado fenomenal, lo ha hecho muy claro, muy conciso y sobre todo enhorabuena porque no es fácil este tema. Y lo segundo, pues lo que ha explicado usted, que lo ha hecho muy bien. Ha dicho que lo que no viéramos nosotros no lo iba a ver nadie. Aquí es donde el radiólogo tiene un valor muy importante, pues el cirujano maxilofacial va a ver el tumor y lo va a quitar, pero somos nosotros los que vamos a ver la diseminación perineural. Es decir, no lo quites todavía, que a lo mejor no es quirúrgico. Y tienes un valor añadido muy importante en esta patología. Entonces es muy difícil, pero a la vez es muy útil y muy importante. Creo que lo ha resumido perfectamente y me ha gustado muchísimo, así que enhorabuena, doctor.
Gracias. Muchas gracias, Eloisa. También nos acompaña el doctor Antoni Revert. Buenos días. Hola, buenos días. Yo lo mismo, es un tema muy difícil, vamos, dificilísimo, y lo has defendido fenomenal. A mí me pasa lo que te ha pasado a ti con la práctica, que no se me oía, y cierro la pantalla y me voy a casa. Bueno, ya estoy en casa, pero cierro la pantalla y no sigo con la presentación, ¿eh? Del tema, sí, comentar cosas, pues como soy más mayor, a mí me ha dolido un poquito oír que el TAC es complementario, es una prueba complementaria. Me ha dolido un poquito por los años que llevo. Eh, sí que es cierto que la técnica de referencia, como has dicho, es la resonancia magnética para la diseminación perineural, pero no olvidemos que esta diseminación perineural está en un paciente y ese paciente muchas veces en la resonancia magnética no nos va a colaborar lo suficiente. Y cuando vamos a buscar una cosa tan sutil como son las diseminaciones perinaurales, pues eso va a costar en la reso. ¿Qué hacíamos nosotros en el hospital en el que trabajaba? Es usar las dos técnicas y muchas veces empezábamos, o la mayoría de veces, empezábamos con el TAC, con lo cual nos permitía orientarnos por dónde íbamos. Y luego, y con la resonancia, a mucho cosa local, que comprometía, como ha dicho Eloisa, la cirugía de este paciente. Bueno, pues a ver si había eso, ya lo respondíamos con la reso. Y en el seguimiento nos pasaba lo mismo. Y ahí ya colaboran menos los pacientes, porque ya les hemos irradiado y la verdad es que toda la sequedad de boca que produce la radioterapia hace que colaboren menos y se mueven. Con lo cual, cuando vas a meter contraste, los pacientes se te mueven más todavía. Nosotros lo que hacemos es adelantar el contraste y los T2 los dejamos al final, para tener así el contraste en un momento en que el paciente se mueva menos. Con lo cual, no me gusta decirlo que es complementario. Yo creo que las dos técnicas se complementan y yo creo que el 90% de nuestros pacientes llevan las dos técnicas en base de cráneo. Y luego, un comentario también así. Eh, Cuando vemos ya diseminación perineural intracraneal, yo creo que no está de más hacer una RM de cabeza entera, porque a ver si lo que tenemos ya es una diseminación leptomeningia. Ya tenemos, es verdad que eso muchas veces en máquina no lo ves, eso lo ves luego, pero hombre, esa grande que ya ves en el seno cavernoso, carbón de Meckel, pues no les cuesta decirle, hazme un T1 de cabeza volumétrico y veo la diseminación leptomeningia, no vaya a ser. Bueno, pues eso es un poquito pinceladas que te hubiera añadido por las canas, más o menos. Pero muy bien, Sí, Nicolás. gracias. No, sí, también lo que había visto, lo que revisé, pues sí que hablaba que muchos de los hallazgos, especialmente todos estos panoramas, son los puntos claves, los podemos ver también en el TAC. Si lo vemos con detalle, nos puede aportar mucha información. Aunque la técnica de elección de resonancia, inicialmente muchos pacientes lo que dicen es tienen solamente una tomografía como estudio inicial. Si lo logramos identificar ahí, podemos avanzar y también pues identificarlo temprano y favorecer el pronóstico de estos pacientes. Y por último, la doctora Almudena Pérez, si quieres alguna aportación. Sí, buenos días. Reiterar la felicitación. Has hecho una sesión extremadamente compleja, con un repaso anatómico que, de verdad, enhorabuena, es que esto no es fácil. Anatomía es la base de cabeza y cuello. Sin anatomía no se puede informar cabeza y cuello. Y creo que es necesario, concretamente en las vías de diseminación perineural, conocer exactamente cuáles son esas estructuras anatómicas, ¿no?, que pueden llevar a una diseminación, como decía Antoni, que termine haciendo incluso un componente intracraneal. Enhorabuena, de verdad. Es cierto que el Gracias. TAC muchas veces es la primera prueba que nos hace ver que hay un borramiento graso, y ante ese hallazgo lo primero que hay que hacer es una resonancia para descartar la diseminación perineural. Puede haber cambios por radioterapia, pero hay que sospecharlo. El borramiento de los planos grasos siempre tiene que ser un criterio de sospecha. Y en ese tipo de hallazgo tenemos que hacer la resonancia, porque modifica el estadiaje, modifica el pronóstico y modifica muchas veces, como decía Eloisa, cómo vamos a tratar a los pacientes. Entonces, bueno, creo que es importante recalcar la relevancia de la detección de la diseminación perineural, jugar con las técnicas de imagen, saber que la resonancia nos va a confirmar el hallazgo y, pues, lo que hablábamos, conocer la vía de diseminación. Enhorabuena, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, y tras los halagos de nuestros tres expertos, veo que en el chat no tenemos ninguna pregunta. Yo creo que ya es en base a que realmente es una presentación muy detallada y que ha quedado todos los conceptos muy claros, tanto por técnica, hallazgos radiológicos, vías de diseminación.
Así que yo tampoco tengo mucho más que añadir, pues es una presentación redonda y prácticamente perfecta. Así que me gustaría, por último, dar el turno de palabra a nuestro director, doctor Alberto Hidalgo, por si quiere hacer una recopilación de todo lo que se ha pasado durante esta última hora. Y la verdad es que también unirme a la felicitación al ponente y, por supuesto, agradecer a los expertos sus contribuciones, que yo creo que este tipo de pinceladas son siempre necesarias para todos. Y bueno, por mi parte, nada más, un poco es un tema bastante complejo, como ya se ha señalado, y sobre todo si para la comunidad no radiológica, pues insistir en que realmente el papel del radiólogo aquí es fundamental, dado que clínicamente muchos de estos pacientes no presentan sintomatología y realmente la labor del radiólogo aquí es básica. Y nada más. No sé, Ramón, si no hay en el chat, pues podemos dar por concluida la sesión. No, de momento no veo que haya ninguna pregunta. ¿Hoy ¿Te puedo parece hacer bien? un comentario, ya que se ha quedado la bibliografía Sí. justa? Mira, hay un artículo de Beatriz Bea de diseminación perineural en radiología del año, no me acuerdo si era 13, 14, por ahí andará, que no estaría de más, ya que así, lo digo para los compañeros que estén escuchando la presentación, por aquello de, bueno, pues poner algo de alguien español y alguien que, o español en este caso, que además que tiene un artículo que es fenomenal para hacer esto. Yo creo que es uno que pillamos la mayoría de la gente para seguirlo. Y le hemos escuchado muchas presentaciones en la Sociedad Española de Neuroradiología sobre diseminación perineural. Y no estaría mal añadir a la bibliografía, Nicolás. Nada, era un comentario por alguien de casa. Gracias, sí. Bueno, Ramón, Ahora, creo que ahora, sí, no se te oía. sí. Pues sí, si te parece bien, daremos por concluido la sesión de hoy. Os esperamos mañana con otra ponencia. Así que muchísimas gracias por vuestra colaboración, vuestro tiempo y muchas gracias, doctor Nicolás, por la magnífica presentación. Muchas gracias a todos. Que tenga buen día. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, buen día. Claro.